En primer lugar, arratsaldeon a todos. Voy a hacer una pequeña introducción en euskera y luego la presentación del documento la vamos a hacer en castellano. Lehenik eta behin mila esker guztioi etortzeagatik eta dokumentoan edo egiten ari garen informearen azalpenean hasi aurretik nolabait hausnarketa txiki batzuk jakiteko nondik nora datorren informe hauek egitearen helburua edo zioa eta baita ere orain artean egindako lana, ez? Batetik guk jadanik duela bi urte inguru egin genuen hausnarketa bat eta ikusten genuen batetik orokorrean sorturen oinarri sozialari sozioekonomia hitza aipatu eta ia beldurra sartzen zitzaiola eta nolabait azkenean ekonomiaz eta sozioekonomiaz hitz egiten digutenean badirela etengabe hitz potologiak nolabait jendea uxatzen dutenak eta nolabait publiko egiten diren eta nola azaltzen diren gauzak ez direla edo behintzat ez dela ahalegin bat egiten ezer pedagogikoa egiteko eta beraz gure helburua bazen saiakera bat egitea sortutik egoera ekonomikoaren inguruan hausnarketak egitea eta altzen neurrian gure oinarri sozialarekin konpartitzea egiten genituen irakurketa horiek ahalik eta erarik simpleenean kontutan hartuta badirela beste eragile batzuk eta beste fundazio batzuk informe hauek baino informe sakonagoak edo nahi baldin bada garatuagoak egiten dituztenak, ez? Hori lehen helburu bat. Eta bigarren helburua zen, era berean ere saiatzea ekonomiari beste begirada batetik begiratzearena eta nolabait askotan teleberrietan, egunkarietan, ekonomiaz hitz egiten zaizkigunean eta datua jartzen dizkigutenean, saiakera bat egiten da, batetik estatistikak ere norabide zehatz batetan prestatuta daude, beti hitz egiten digute edo barne produktu gordinaz, edo hitz egiten digute produktibitateaz, baina nolabait guzti horren atzean ekonomiaren helburua pertsonaren bizitza duina izan beharko lukela ez da zaintzen, eta guk noski baita ere zenbakiak erabiliko ditugu, baina gure helburua etengabe izaten da kontutan hartzea, aipatzen ditugun zenbaki horien atzean badagoela helburu bat, eta dela hain zuzen ere pertsona orok lana eta bizitzeko era duinean, lana eta bizitzeko duen eskubide hori bermatzearena, eta saiatzea beraz beste begirada batetik egitea. Gero, aipatuan bezala, lortzea ere ez da askotan erresa, estatistikak ere egiten dituztenek eta horrek ere kasu askotan nahiko genituzken gauzak aztertzeko eta zailtasuna dituelako, ez? Eta beraz, bi helburu horiekin abiatu ginen, hau da hirugarren informea, lehenengo informea egin genuen pixka bat jadanik luzatzen ari zen krisiaren ondorioen inguruan, eta konturatu ginen saldu baldin badigute ere krisia bereziki finantzieroa eta burbuja inmobiliariarekin zerikusia zuen nolabait krisia zela, konturatu ginen krisiaren ondorio nagusia Euskal Herriarentzat bereziki industrian zela, eraginik handiena industrian zuela eta bereziki industriaren egoeraren inguruan zentratu ginen. Gaur ere, aterako dugu horren inguruko daturik, eta beraz orain horretan ez dut aipatuko. Baina lehenengoa, behintzat, saiatu ginen pixka bat krisiaren ondorioa zitzeiten denean, ikustea edo behintzat jakitea komunikabideetan agertzen ez den errealitate hori ere ematen ari dela, eta da krisiaren urte hauetan Euskal Herria desindustrializazio prozesu ikaragarri bat burutu dela, eta zentzu horretan milaka eta milaka lanpostu galdu direla industriako sektorean. Eta bigarren informean zentratu ginen baita ere krisiaren ondorioetan, baina beste perspektiba batetik eta zan hain zuzen ere krisia bera nola ekartzen ari den errenta banaketa ikaragarri bat. Eta nolabait, gero aipatuko bezala ere, krisia bera ere alternatiba bat berpentsatzeko baliogarria izan beharrean, krisia bera ere kapitalismoan sakontzeko erabiltzen ari da, eta zentzu horretan errenta banaketa are desorekatuago bat sortzeko burutzen ari dela. Eta norabide horretan ere, bigarren informea bereziki
ematen ari zen errenta banaketa horri buruz. Aipatzea, bi informe horiek interneten webean topatu ditzakezuela, eta beraz, aipatu ditugun gaien inguruan, norbaitek interesa izango balu, bertan dauka aukera, ez? Eta hirugarrengo honen helburua bikoitza zen, batetik lehenengo parte bat egingo dugu egoera orokorraren inguruan, mundu mailan ematen ari den prozesuaren inguruan, iruditzen zaigulako importantea dela ere, hausnarketa orokor bat egitea, gerora sartuko garen irakurketa zehatzago bat egiterakoan, eta bigarrena, eta bereziki informearen helburu nagusia zen, alderaketa bat egitea, nolabait Euskal Herriko ekonomia, Estatu Espainoleko ekonomiarekin eta Europako beste ekonomiarekin. Eta funtsean, agerian jartzea, gure ustez, agerian jarriko dugulako, gaur egingo dugun azalpenarekin eta informean agertzen diren datu eta hausnarketekin, buru jabetza ezak ze ondorio dituen gure herriarentzat alor sozial eta ekonomikoan. Beraz, horixe bera izango litzateke nolabait helburu nagusia. Ni neuk egingo dut lehenengo partea, azalpen egoera orokorraren inguruko azalpena, eta gero ondoren Jonek egingo du ja Euskal Herriaren inguruko hausnarketa alderatuta Estatu Espainolarekin eta Europarekin. Eta beraz, besterik gabe hasiko gara azalpenarekin, eta esan duan bezala, hala eskatu digute eta erderaz egingo dugu. Decía que este es el tercer informe. El primer informe nos centramos un poco en las consecuencias de la crisis, sobre todo con el tema de las consecuencias que había tenido en el sector industrial. En el segundo, las consecuencias que había generado la crisis en lo que a reparto de riqueza se refiere. Y en este tercer informe nos vamos a centrar en primer lugar en hacer una reflexión global sobre lo que está ocurriendo a nuestro entender desde un punto de vista económico a nivel mundial y a nivel europeo, las consecuencias que ello tiene a futuro, y en una segunda parte, la primera parte la haría yo, y en una segunda parte Jonek hará presentará la parte que corresponde a la diferenciación que hemos querido hacer o la reflexión que hemos querido hacer sobre la realidad económica y social de Euskal Herria en comparación con el Estado español y en comparación con diferentes países de Europa, y las consecuencias que tiene para Euskal Herria la falta de soberanía económica, ¿no? Entrando ya directamente, por lo tanto, en la presentación, lo primero que queremos resumir, y cuando decíamos anteriormente que el objetivo de los informes es intentar hacer otro tipo de mirada económica y, en cierta manera, intentar, con las pocas posibilidades que tenemos, porque los grandes medios de comunicación están al servicio de lo que están, en primer lugar, sí pensamos que es necesario intentar dar la vuelta a una gran mentira que se está construyendo, ¿no? Y la gran mentira que se está construyendo es que estamos saliendo de la crisis. No sé si os acordáis, existió ya hace unos años un presidente que se llamaba Rodríguez Zapatero, y digo que existió porque parece que ha pasado mucho tiempo, que ya él nos habló de los brotes verdes y que la economía ya se empezaba a recuperar, ¿no? Pues han pasado ya casi 5 años desde que mencionó por primera vez los brotes verdes, y nos siguen hablando de que la economía está mejorando, pero a nuestro entender, y yo creo que los datos y la realidad de cada uno y cada una de nosotras nos demuestra que eso no es cierto. Está mejorando la economía y los bolsillos de unos, pero está empeorando la situación de una gran mayoría social. Y esto se está produciendo a nivel mundial, a nivel europeo, pero también se está produciendo claramente aquí en Euskal Herria, donde el paro y la precariedad se están extendiendo, ¿no? Y para entender lo que está ocurriendo, para nosotros es importante hacer una reflexión y decir que, a nuestro entender, lo que ha ocurrido es que en estos momentos Euskal Herria se encuentra inmerso en una crisis, y que esa crisis es provocada como consecuencia del proceso o de la apuesta neoliberal que se hizo en los años 80, una apuesta que planteaba elevar, por decir de alguna manera, elevar al cuadrado el sistema capitalista e intentar desarrollarlo en su capacidad máxima, y con las consecuencias negativas que tiene para nosotros en su capacidad máxima, ¿no? Vamos a hacerlo empezando con un ejemplo sencillo de lo que ha supuesto la apuesta por las políticas neoliberales desde los años 80 hasta aquí. Y sería, por poner un ejemplo, si en los años 80 el 60% del Producto Interior Bruto
se lo llevaban los trabajadores y las trabajadoras mediante las rentas de trabajo. Hoy en día, 30 años después, ya lo que suponen las rentas del trabajo en el Producto Interior Bruto ya es solo el 45%. Y por lo tanto, aunque las rentas del trabajo y los trabajadores y las trabajadoras son la gran mayoría de la sociedad, la aportación que reciben de lo que están produciendo ha disminuido drásticamente en estos últimos 30 años. Y por lo tanto, la apuesta, si el sistema capitalista como tal genera esas diferencias, la apuesta del neoliberalismo es acelerar todo eso, y eso es lo que se ha producido en los últimos años, ¿no? ¿Cómo se intentó poner, o cuáles son, por decir una manera, las claves de esa apuesta neoliberal de los años que ha caracterizado la economía y las políticas económicas desde los años 80 hasta aquí? Pues para nosotros, por decirlo de forma resumida, son políticas que tienen 3 direcciones claves. Una primera, que sería una apuesta clara por la globalización económica, que lo que acarrea es la deslocalización de las empresas para llevar, en definitiva, la producción de la mayoría de un buen número de empresas, por decirlo de alguna manera, a países de los denominados del tercer mundo, donde las condiciones laborales y sociales son muy inferiores, donde los derechos donde se puede de una manera eludir las condiciones laborales y sociales que la clase trabajadora había conseguido o había conquistado en otra serie de países. La apuesta, por lo tanto, por la globalización económica genera que cada país toma se hace suya una parte de la economía, pero lo que acarrea directamente es que la gran producción se lleva a países donde las condiciones laborales y sociales son absolutamente inferiores a las conquistadas durante décadas, y eso genera y acarrea la posibilidad de empezar a hacerle frente por parte de los empresarios a esas condiciones laborales conquistadas e intentar reducirlas, ¿no? Bueno, esa sería la primera gran apuesta. La segunda es un descomunal proceso de destrucción del sector público. Desde los años 80 aquí lo que se ha hecho es desprestigiar permanentemente lo público, privatizar, en nombre de la racionalización, en nombre de las reformas, en nombre de que el sector privado funciona mejor que lo público, permanentemente una apuesta clara por la privatización que ha generado, como decía, un proceso brutal de destrucción del sector público y de paso a manos privadas, ¿no? Y en tercer lugar, un tsunami ideológico que ha permitido que durante estos últimos 30 años, mientras ellos aplicaban esas políticas, a todos se nos metiera en la mente que no existía otro tipo de alternativa, ¿no? En los años 80 hubo grandes ideólogos del liberalismo económico escribieron que se había acabado la historia. Una vez se caía el muro de Berlín, ya no existía ningún tipo de posibilidad, no existía ningún tipo de alternativa, y por lo tanto, a partir de ahí, solo el liberalismo económico, solo el capitalismo, solo las políticas neoliberales tenían que marcar o marcaban a futuro las políticas económicas, ¿no? Bueno, esa es la apuesta que se hace en los años 80, esa es la apuesta que ha denominado o que ha dictado las políticas económicas de estos últimos 30 años, y esas son las políticas económicas que nos han traído a esta crisis, ¿no? Y en 2008, al final, esa apuesta por la liberalización económica, esa apuesta por la desregulación de lo público, esa apuesta por que el sector público y las políticas públicas no pinten nada en la economía, genera, entre otras cosas, que se produzcan burbujas, que reviente la economía, como revientó en 2008, y que ante esa situación se abra un debate sobre qué tipo de economía y qué tipo de sistema, ¿no? Bueno, no sé si recordáis, pero en el año 2008, cuando se produce la crisis, se empezó a hablar a nivel mundial de que había que repensar el capitalismo, de que había que hacer otro tipo de sistema económico. Lo que he dicho de repensar el capitalismo no lo decían sectores de izquierda, lo dijo el propio Sarkozy, que había que el capitalismo y la falta de regulación pública no era suficiente, que había que hacer otro tipo de reflexiones. Lo cierto es que 7 largos años después ya no existe por parte de la mayoría de la clase política ninguna reflexión al respecto, que las primeras reuniones, no sé si recordáis, hace unos años empezaron a reunirse el G8, el G15, el G7, se invitaron todos los G, se juntaban todos los gobiernos del mundo planteando
una serie de reflexiones hablando de que había que acabar con los paraísos fiscales, que había que haber una mayor regulación financiera. Bueno, todo eso ha desaparecido. De nuevo, el tsunami ideológico, el tsunami neoliberal ha secuestrado a las clases políticas. Los medios de comunicación no plantean ningún tipo de alternativa, y lo que en estos momentos se plantea de forma clara es extender el paro, extender la precariedad e intensificar la ofensiva neoliberal. Si os dais cuenta, las tres apuestas esas que os he comentado no eran apuestas de estos últimos 5 años, eran apuestas que se pusieron en marcha ya hace 30 años, y lo que en estos últimos 5 o 6 años se está haciendo con las diferentes políticas es precisamente hacer una apuesta clara por la deslocalización, y estos últimos meses en Euskal Herria tenemos ejemplos de ello. En segundo lugar, seguir con un proceso descomunal de destrucción de lo público, bien con rescates bancarios, bien siguiendo con las privatizaciones y, obviamente, con el tsunami ideológico, diciéndonos que no existe ningún tipo de alternativas y que a los gobiernos lo único que les queda es llevar a cabo las reformas que la Unión Europea y los poderes financieros que están detrás de ella marcan y dictan, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que queremos hacer ver en esta reflexión general es que lo que en estos momentos se está produciendo y lo que es detrás de esas políticas económicas y de esas denominadas reformas existe es la misma apuesta que se hizo por parte de los que apostaron por el neoliberalismo en los años 80, y que, por lo tanto, las mismas políticas que nos trajeron a esta crisis nos pueden traer y nos van a traer, sin duda alguna, a futuras crisis, porque es innato por parte del sistema, ¿no? Y, de hecho, hay muchos expertos y comentaristas que hablan de que en cualquier momento, por ejemplo, se podría producir de nuevo otro nuevo crack financiero y que, por lo tanto, podríamos entrar de nuevo en una recesión. Y, concretamente, en estas últimas semanas y meses, todo el mundo ya habla de reducir las previsiones para los próximos años, etcétera, ¿no? Bueno, si en cierta manera lo que en estos momentos se está planteando es volver a intensificar la apuesta neoliberal, sí nos gustaría sumarle a lo que es esa apuesta que hemos comentado una serie de aspectos en esta recaracterización que, a nuestro entender, se está produciendo, ¿no? Por una parte, sería a nivel mundial entender que la apuesta por la guerra ya se ha convertido en parte innata del sistema. Y no solo es que se ha puesto que es innata por parte del sistema capitalista porque acude a esos sitios, por ejemplo, para robar los recursos naturales, porque va a Libia o porque va a Siria o porque va a Irak para robar los recursos naturales, que eso, sabemos que históricamente desde una apuesta imperialista se ha hecho. No, es que además la propia guerra ya se ha convertido en un negocio y en parte importante de la economía de determinados países. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tanto la industria del armamento, pero la industria de la guerra, de los mercenarios, de las comidas, de la propia guerra ya es parte del negocio y es parte tractora, por decir de una manera, de la economía de diferentes países y, sobre todo, de Estados Unidos. Luego ya no solo vamos a robar, sino que además la propia guerra ya es un negocio, ¿no? Una segunda apuesta que se está haciendo, que es totalmente coherente con lo que hemos comentado, y es una intensificación de la globalización y, como decía, la que estamos padeciendo en estos momentos, donde ya, por ejemplo, pues, se han empezado a dar los primeros pasos, pero en los próximos años lo que se va a producir, si no lo revemos, es la desaparición de toda la siderurgia en Hego Euskal Herria, y los procesos de deslocalización y los procesos de globalización económica van a seguir y siguen en aumento, ¿no? En tercer lugar, ya no solo se habla de globalización económica, ya no solo se sigue apostando por la desregulación, sino que quieren dar pasos más grandes, de mayor calado, y ahí habría que insertar lo que es la apuesta por el TTIP o por el TISA, que en definitiva es crear ya un gran mercado global, en este caso por ejemplo, en lo que al TTIP se refiere, entre Europa y Estados Unidos, donde ya los sectores públicos no van a pintar absolutamente nada, donde las transnacionales van a decidir ellas y solo ellas las políticas económicas, qué tipo de regulación tiene que haber, y da igual si es para productos farmacéuticos, si es para productos agrarios o es en otro tipo de cosas. Por poner
un ejemplo de lo que supone el TTIP, estamos hablando de que si se aprobara el TTIP, las multinacionales podrían denunciar ante organismos de arbitraje internacional a los estados o a los gobiernos que por sus políticas públicas pudieran estar perjudicando sus intereses económicos. Y esos jueces no los ha elegido nadie, esos jueces no responden ante ninguna constitución, no responden ante nada, simple y llanamente tendrían que cerciorar o tendrían que certificar que efectivamente esas políticas públicas van en contra de sus intereses económicos, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer ver o resumir o subrayar en esta primera parte es que en estos momentos se está produciendo un proceso de intensificación de esas políticas neoliberales, que esas tienen las consecuencias que tienen sobre la clase trabajadora, que tienen las consecuencias que tienen sobre el medio ambiente, que tienen las consecuencias que tienen sobre el sector público y sobre los poderes políticos y, por lo tanto, sobre la propia democracia, y que en estos momentos esa apuesta no solo se está produciendo a nivel mundial, sino que en cada uno de sus estados, en cada uno de los estados también se están produciendo procesos en esa dirección, ¿no? Y para terminar con esta primera parte, nosotros lo que quisiéramos que se entendiera es que, además de esa reflexión general a nivel mundial, en cada estado, y en el caso del Estado español, para nosotros nos parece que es claro y evidente, se está produciendo un claro y rápido proceso de transferencia de renta de lo público a lo privado, y como he dicho anteriormente, por ejemplo, el rescate bancario sería el caso más escandaloso, pero bueno, hay ejemplos mucho más cercanos, como puede ser la privatización de Euskaltel o lo que ha estado a punto de ocurrir con Kutxabank, que son igual de escandalosos, y aquí en Nafarroa también ya sabemos que es eso, donde herramientas, es decir, tresnas, herramientas que las ha construido la ciudadanía, que se han construido con el dinero de la clase trabajadora, terminan de un día para otro en manos privadas, y que, en definitiva, con el apoyo de la mayoría de la clase política y con unos medios de comunicación que ocultan toda esa realidad, se está llevando a cabo en estos últimos años el mayor robo que se ha producido en décadas, ¿no? Y, en segundo lugar, a nuestro entender, es importante entender que permanentemente nos hablan de que se está recuperando la economía y, por lo tanto, vuelvo al principio, pero mientras se está ocultando una realidad. Y la realidad es que 8 años después, desde que se iniciara la crisis, en Hego Euskal Herria existen 200.000 personas en el paro, que de ellas la mitad ya no tienen ningún tipo de cobertura, que además de esa situación de paro se está extendiendo la pobreza, se está extendiendo la precariedad, y que la perpetuación o la cronificación de 200.000 personas en paro supone una presión sobre el mundo laboral que permite que aquellas personas que estén trabajando se les imponga condiciones laborales totalmente precarias, amenazándoles permanentemente de forma clara: o aceptas esto, o si no, siempre habrá 200.000 personas esperando para tu puesto de trabajo, ¿no? Esa apuesta, a nuestro entender, es clara y directa, y luego lo vamos a ver cuando analicemos las reformas laborales y las consecuencias que ha tenido. Y en el caso del Estado español, en estos últimos 6 años se ha producido de forma permanente un proceso de centralización política, un proceso de oligarquización y un proceso de reformas laborales que ha tenido para Euskal Herria consecuencias importantísimas, ¿no? Bueno, esa sería la primera reflexión global que queríamos hacer, y ahora Jone, como he dicho anteriormente, entrará ya en la situación de Euskal Herria. Bueno, Arratsaldeon, yo primero tengo que pedir disculpas por mi castellano. Yo pido paciencia también. Bueno, ya me irán saliendo las palabras, pero bueno, supongo que Joseba me tendrá que ayudar algunas veces. Es verdad que hemos hecho el documento, igual lo hicimos en euskera, y entonces igual nos cuesta un poco hablar de esto en castellano, pero yo lo voy a intentar y lo voy a conseguir. Bye. Bueno, vale.
Joseba ha explicado un poco. El objetivo de estos documentos sí que es dar un poco herramientas, ¿sí? para poder tener unos datos, por lo menos para ir contrastando con todo ese bombardeo que día a día nos impregna y al fin y al cabo consigue que lo entendamos igual como nos lo están vendiendo, ¿no? Estamos saliendo de la crisis, todo esto, ¿no? Entonces, los datos que vamos a ver aquí son sus datos también, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a hablar del Producto Interior Bruto, vamos a hablar de industria, vamos a hablar de jarduera, de actividad económica, de todo eso vamos a hablar, pero lo vamos a mirar un poco con otra mirada, tal como lo ha dicho Joseba. Al principio, cuando hicimos este análisis, decíamos, bueno, vamos a analizar primero la estructura económica de Hego Euskal Herria, ¿sí? Y la comparamos con Alemania. Aquí, por ejemplo, en esta infografía podéis ver arriba industria y servicios, ¿sí? Las columnas son de 2013 y lo que explican es la estructura económica de Hego Euskal Herria. En la primera columna, en rojo, la del Estado español en gris y la de Alemania en morado. Vale. Si os fijáis en las dos de arriba, en industria y servicios, nosotras, en Hego Euskal Herria, la estructura económica se parece mucho más a la alemana, ¿sí? Es decir, la industria, ¿sí?, pesa, es más que el 20% en la estructura económica, tanto en Hego Euskal Herria como en Alemania. En el Estado español, en cambio, no llega ni al 15%. ¿Sí? Es una diferencia bastante importante. Estos son datos de 2013. Sabemos que la industria va para abajo, ¿sí?, y lo vemos en la evolución. Los datos que están arriba, ¿sí?, con esas flechitas, al fin y al cabo lo que nos dicen es la variación o la evolución. Es decir, entre 2007 y 2013, la jarduera, la actividad de la industria en Hego Euskal Herria bajó un 7,3%, ¿sí?, sobre su productividad, y en el Estado español un 8%. En cambio, en Alemania subió, y subió un 6,6%. Es decir, aunque tengamos la misma estructura económica o nos parezcamos, o nuestra estructura económica se parezca más a Alemania, la evolución ha sido española, ha sido igual que la española, ¿sí? Y esto es importante porque muchas veces nos dan fotos, ¿sí? Nos dicen, no, pero en Hego Euskal Herria la industria pesa más que el 20% en el Producto Interior Bruto. Sí, pero la evolución lo que está demostrando es que nos estamos pareciendo cada vez más al Estado español. Y en servicios lo mismo. En servicios el Estado español, la única actividad productiva del Estado español que pasa del 20% es la de servicios, ¿sí? Es un 25,9% en 2013 y sube. Es decir, la apuesta por servicios es brutal, sube un 11%, ¿sí?, hacia su actividad. Y en Hego Euskal Herria también sube un 5,6. En Alemania sube un 1,5, no necesitan más, no se hace más apuestas, ¿sí? Lo que ha subido realmente ha sido la industria. Es decir, nosotras, en Hego Euskal Herria, la estructura económica se parece a la alemana, pero se va pareciendo cada vez más a la española. ¿Eso qué quiere decir? Más servicios y menos industria, ¿sí? Con todo lo que quiere decir eso. Claro, cuando hacemos la distinción entre servicios e industria, no es que a nosotros, ¿no?, nos guste más la industria así por así, ¿no?, sino que hay unos factores que hacen que la industria, ¿sí?, sea mucho más importante como motor económico. Y eso yo creo que todas somos bastante conscientes, ¿no? Todas conocemos a trabajadores que trabajan en industria y trabajadores que trabajan en servicios. Y tenemos un ejemplo también aquí. La cuestión es, antes hemos hablado de la estructura económica y hemos hablado de la productividad misma, ¿sí?, hacia el Producto Interior Bruto. Pero, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? En puestos de trabajo también hemos imitado estos últimos años el Estado español. Hemos perdido una cuarta parte de los puestos de trabajo de la industria manufacturera, que es la gran mayoría de la industria que tenemos en Hego Euskal Herria. Un 25,5% en el Estado español y en Hego Euskal Herria un 24,4%. Un cuarto de puestos de trabajo se han esfumado en industria. En construcción, en el Estado español se han perdido el 56% de los puestos de trabajo.
estos años. Es decir, la mitad de los puestos de trabajo de construcción se han perdido, tanto en el Estado español como en Hego Euskal Herria. No nos engañemos. Nos reímos muchas veces del Estado español y la burbuja inmobiliaria y el ladrillo, nos reímos de los aeropuertos sin aviones o lo que sea, pero nosotras aquí también sabemos bastante de lo que ha sido el ladrillo y lo que ha sido tanto la burbuja de la vivienda, pero también del ladrillo mismo, de infraestructuras, y aquí también en Nafarroa conocéis bastante. Y luego tenemos el tema servicios, que, bueno, que no varía demasiado. Pero si os fijáis, la variación, la evolución es la misma que el Estado español, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve ser diferentes al Estado español? ¿De qué nos sirve tener una estructura económica diferente al Estado español? Y todos estos datos son los suyos, ¿eh? Es el Producto Interior Bruto, es estructura económica, sí, todos estos datos son los suyos. Lo que pasa es que nos dicen, sí, pero nosotros somos diferentes, sí, pero la evolución es la misma que el Estado español y no se parece en nada a la europea. Porque si veis, la gráfica de abajo nos habla de la industria en general, los puestos de trabajo que se han perdido. La de arriba es la catalana. En Cataluña se han perdido un 27% de los puestos de trabajo de industria. En el Estado español un 26,5% y en Hego Euskal Herria un 24,9%. ¿Sí? Es decir, tanto en Cataluña como en el Estado español, media, Estado español media. Es decir, si quitas Hego Euskal Herria y Cataluña ya veríamos lo que queda, pero claro, tendríamos que mirar también qué estructura económica queda en el Estado español si quitamos a Hego Euskal Herria y a Cataluña. Pero es un 25% lo que se ha perdido. Pero si miramos a Europa, la Unión Europea de los 28, un 10% de media. Escocia, un 3,9% y Alemania, un 3,4%. ¿Sí? De pérdida de puestos de trabajo. Es decir, sí, tenemos estructura económica muy interesante, pero la evolución es española. La cuestión, por ejemplo, esta infografía la sacamos del primer documento, del primer informe que sacamos y yo creo que aquí, pues eso, ¿no? Ya vimos un poco lo que era la evolución, ¿sí? Vale, hemos dicho que se ha perdido un cuarto de puestos de trabajo en industria. Ese cuarto de puestos de trabajo son 75.500 puestos de trabajo, ¿eh? No es broma. ¿Sí? Esos puestos de trabajo en industria que ya no hemos recuperado. Estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo en construcción, 7.000 en primario y 6.500 en servicios. Vale, otra vez, bueno, tema industria. No es que se nos haya encendido la luz y, bueno, y ahora, no sé, pues eso, ¿no? Está de moda el tema de industria. Primero tenemos que hablar también del tema de la industria y nosotras, tanto desde Sortu como desde EH Bildu, abogamos por una transición socioecológica de la industria. ¿Sí? No estamos hablando de mantener la industria como está, sino que al menos tenemos que mantener los puestos de trabajo para poder hacer esa transición. Esa transición que hace años que se tenía que haber puesto en marcha y no haber puesto alfombras rojas a las transnacionales para que comprasen todo nuestro tejido industrial. Eso ya lo sabemos, eso ya se ha dicho. Pero cuando hablamos de industria estamos hablando de puestos de trabajo con mejores condiciones laborales. Esos puestos de trabajo normalmente se pueden sindicar mucho más fácilmente que en servicios. Ya sabemos lo que nos espera también en servicios, ¿sí? Sobre todo en condiciones laborales. Pero ¿qué pasa con los sueldos? Y aquí, en este informe también hemos analizado los sueldos. ¿Sí? En el segundo informe analizamos también bastante los sueldos, ¿no? A la hora de, bueno, qué pasa con el reparto de la riqueza en primer orden, en la jarduera, en la actividad productiva, ¿sí? Es decir, en salarios, pero aquí también lo hemos analizado. Si os fijáis, en la izquierda tenemos los salarios de Hego Euskal Herria y en la derecha del Estado español. Están a escala. ¿Sí? Si os fijáis, bueno, los numerillos no los veis, pero bueno, Hego Euskal Herria todavía está por encima del Estado español, todavía. Todavía digo porque todas las reformas laborales, todas las reformas económicas apuntan a que Hego Euskal Herria será cada vez más parecido al Estado español. La falta de convenios lo que nos va a traer es parecernos cada vez más al Estado español y no solo en condiciones laborales, que también, sino también en salarios. O sea, hay diferencia porque veníamos de una diferencia grande, pero la evolución está siendo la misma. Y eso quiere decir que es una evolución a la baja, porque al fin y al cabo los que están gobernando en Madrid, como ha dicho Joseba, están aplicando directamente todas las políticas neoliberales en favor, por supuesto, de la patronal y en contra de
de la clase trabajadora y los sectores populares. Por lo tanto, este análisis, las rayas de arriba son la industria. Es decir, los salarios de industria son mucho mayores que las rayas de abajo, que es servicios. Y eso lo sabemos todo el mundo, ¿sí? Podemos trabajar el mismo Kopuru cantidad de horas, podemos trabajar la misma cantidad de horas, pero vamos a recibir un salario muy distinto, ¿sí? Y aquí podemos ver que en 2008, por ejemplo, la diferencia entre el salario de industria y el de servicios era de 4.000 euros. ¿Sí? Eso en el 2008. Pues en el 2013 es de 6.000 euros. Es decir, que esas distinciones, aparte que son brutales, ¿sí? Porque estamos trabajando la misma cantidad de horas, ¿sí? Se está agrandando, ¿sí? Entonces, estamos hablando que en industria se gana un 15% más que en servicios, ¿sí? Estamos hablando que en industria más o menos, bueno, de media, que las medias también, ya hablaremos de esas, pero suelen ser bastante traidoras, pero la media de industria son 31.000 euros al mes, o sea, al año, perdón, y en servicios 24.500 al año, ¿sí? Entonces, vemos que esas distinciones además se están agrandando, ¿sí? Entre industria y servicios. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? A ver, tenemos una estructura económica que puede ser interesante. Es decir, si nosotras decidimos que queremos tener un futuro digno, ¿sí? Con unas condiciones de trabajo dignas, una vida digna, ¿sí? Tendremos que pensar en qué estructura económica queremos. Tendremos que pensar qué tipo de industria queremos. Eso está claro. Lo que pasa es que sin industria no podremos salir adelante, no podremos tener la suficiente riqueza como para hacer frente a las necesidades vitales y económicas que podamos tener. Por lo tanto, vale, tenemos industria, pero lo que estamos haciendo es una apuesta por los servicios. Esa apuesta por los servicios es del Estado español. No sé si os habéis fijado, pero el Estado español, o sea, lo único que la apuesta grande que ahora, ¿no? Después del boom inmobiliario, del ladrillo y todo eso, es turismo. Y no sé si os fijáis, pero aquí, tanto UPN como el PNV, como PSN, como todos estos, lo que están vendiendo también es la importancia del turismo. El turismo puede estar bien, pero el turismo siempre tiene que ser complementario. El turismo siempre es dependiente de muchos factores que no están en tus manos. Y además siempre, y aquí lo hemos visto, temas servicios, ¿sí? Será mucho peor, serán muchas condiciones mucho peores que en otros sectores productivos, ¿sí? Entonces, vemos que en industria no se está haciendo una apuesta, se está apostando por servicios, imitando directamente al Estado español, ¿sí? ¿Qué estrategia tiene? Pero esa estrategia no es una estrategia que vaya acorde con los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, tenemos un modelo español y es el que se está aplicando y el que se ha estado aplicando aquí. En Nafarroa también costará bastante cambiarlo, ¿sí? Porque además lo tenemos bastante, ¿no? Bueno, esas cosas faraónicas, ¿no? Las infraestructuras faraónicas que siempre nos traerán trabajo. Mentira, porque ya lo estamos viendo, tanto como el tren de alta velocidad como otras infraestructuras que se han solido hacer, y aquí también tenéis bastante experiencia. Vale. El modelo español, ¿qué nos dice? Lo voy a leer en castellano porque está en euskera y así me sé las... Bueno, nos habla de dejar que la industria vaya desapareciendo, se centra en el turismo, crea un ejército de paradas lo más numeroso posible, y eso es la langabezia, el paro del que ha hablado Joseba, ¿sí? Y la precariedad se está engullendo nuestras relaciones laborales. Y ahora hablaremos sobre esa precariedad. Vale. Cuando hablamos de desempleo o de pérdida de empleo, ¿sí? Antes hemos hablado del tema de industria, pero en general, si hablamos de pérdida de empleo, también seguimos el modelo español, ¿sí? No solo es en industria o en servicios, sino en general es así. Las tres de abajo son las del Estado español. La de más abajo es Cataluña, Estado español y Hego Euskal Herria, ¿sí? La pérdida de empleo entre 2008 y 2014 es muy similar, ¿sí? En cambio, en la Unión Europea de los 28 es un 2,3, en Francia un 0,4, en Escocia un 2, Alemania 3,5, ¿sí? ¿Veis la diferencia, no? O sea, nosotros, Estado español, ahí. Vale, esto, por ejemplo, esta gráfica, bueno, es año a año, ¿sí? Desde entre 2009 y 2015, es la evolución del empleo en el Estado español.
El de arriba es la CAF, ¿sí? Vizcaya, Guipúzcoa y Araba. La de abajo, Nafarroa, Cataluña, Estado español. ¿Veis alguna diferencia? No. ¿Por qué? Porque todas siguen las mismas reformas laborales que el Estado español. Entonces, la evolución del empleo en todo el Estado español es el mismo. La pérdida y la ganancia de empleo es la misma. No hay ninguna diferencia. Es decir, nosotros podemos ser muy buenos en lo que queráis, en educación, en sanidad, todo lo que queráis, pero la evolución es la misma que el Estado español. Vale, los datos del paro, sí, bueno, esta es una diapositiva anterior, pero bueno, en Hego Euskal Herria hay 200.000 personas en paro y hablamos de 10 campos de fútbol llenos, ¿sí? De esos 200.000 personas hay 100.000 personas que llevan más de 2 años sin empleo, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Y es el tema de prestaciones. Y aquí, por ejemplo, normalmente solemos hacer un alto para explicar el tema este, que bueno, vale, estamos hablando de cifras, pero nos tenemos que poner un poco también en esa situación, ¿sí? Más de 2 años quiere decir que las prestaciones laborales, ¿sí?, se acaban y ya pasamos del mundo laboral, ¿sí?, de esas relaciones laborales, pasamos al mundo de los servicios sociales, ¿sí? Y aquí yo creo que desde el punto de vista de la izquierda tenemos un trabajo bastante pendiente y bastante potente, porque lo que viene tampoco es broma, ¿sí? Y es la cuestión de la estigmatización de los servicios sociales, ¿sí? Lo que nosotras tenemos que hacer, y nuestro trabajo real y en la calle, lo que tiene que ser es dignificar, ¿sí? Dignificar, porque al fin y al cabo estábamos hablando de unos derechos, ¿sí? De unos derechos que hemos adquirido como sociedad y que hemos evolucionado en ese sentido, y al hablar de derechos son dignos, completamente dignos, y además los tenemos que tratar tal como son, ¿sí?, esas prestaciones sociales, pero parece que últimamente se están olvidando, ¿sí? Y UPN también ha hecho bastante trabajo en ese sentido, y yo creo que en Nafarroa también hay que hacer bastante trabajo en ese sentido y acabar con esa estigmatización. Porque estamos hablando, además, es que no tiene ningún sentido, porque los datos son los que son. Si hay 100.000 personas en Hego Euskal Herria que llevan más de 2 años sin trabajo, no es porque no quieran trabajar, ¿sí? Estamos hablando ya de 100.000 personas. Esas personas quieren trabajar, pero no encuentran trabajo. El mercado laboral o las relaciones laborales que le ofrece el Estado español no son lo suficientemente dignas, ¿sí?, como para poder tener ese trabajo. ¿Por qué estamos hablando de dignidad? Porque estamos hablando de precariedad, ¿sí? El empleo, al fin y al cabo, el poco empleo que se está generando es que no sabemos si llega a la categoría de empleo. El 90% de los contratos nuevos que se firman son son temporales, sí, me confundo siempre con parciales. Lo tengo apuntado aquí, tengo la chuleta, pero bueno, vale, son parciales, ¿vale? Son parciales. El 50%, es que yo no sé si se le puede llamar empleo, pero bueno, en las encuestas y eso se supone que es empleo. El 50% de los contratos que se firman son para un mes. Y el 60% son para menos de 6 meses. Un mes, y ese contrato se toma como si fuese un empleo. Estos son los datos. Y esto es precariedad. Porque firmar un contrato de este tipo te condena a la precariedad. ¿Qué tipo de futuro puedes pensar, puedes soñar con este tipo de contratos, ¿sí? Ya el 40% de los contratos son parciales, ¿sí? El 70% ya las firmamos las mujeres, ¿vale? Y yo querría hablar del subempleo, azpienplegua o como se le llama. Tenemos el subempleo más alto, ¿sí?, el índice de subempleo más alto de toda Europa, ¿sí? Mira, en eso somos los primeros. Por encima de Grecia y del Estado español, ¿sí? Un 11,4% en EAE, y en Nafarroa está bastante parecido. No tenemos el dato, por supuesto. En Nafarroa nos cuesta más conseguirlo, ¿sí?, pero más que en el Estado español y más que en Grecia. Subempleo quiere decir que hay gente que está empleada, pero que trabajaría muchas más horas si pudiese hacerlo, ¿sí? Bueno, nosotras trabajamos normalmente con Gaindegia,
pedimos los datos a Gaindegia y los comentamos. Bueno, a ver, la precariedad. La precariedad, explicarla es bastante difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué es ser precario? ¿Sí? Por ejemplo, puede ser precario esa persona que sufre pobreza energética, ¿sí? Y en Euskal Herria estaban hablando de 180.000 personas en pobreza energética. Eso puede ser precario. Pero claro, ¿cómo lo cuantificamos, ¿no? Y Gaindegia nos hizo una propuesta. Nos decían, bueno, vamos a coger primero las personas que están en paro, ¿vale? Segundo, las personas que han perdido esperanza de encontrar un trabajo. Y, por tercero, los contratos parciales obligados, o ese subempleo, ¿no? O parecido al subempleo. Y es que yo tengo un trabajo parcial, pero yo quiero un trabajo a tiempo completo, ¿vale? Estoy parcial porque no he encontrado ningún otro tipo. Entonces, entendemos que eso es precariedad. También hay muchas más precariedades, pero bueno, es una forma de poder cuantificarlo, ¿no? 2008, en Euskal Herria había un 11% de esa precariedad, ¿no? De esas personas en paro y esas personas en subempleo. 2014 llega a un 25%, ¿vale? Y este dato es bastante importante. Estamos hablando de que en 2008 había 235.000 personas, ¿sí?, en esta situación y hoy en día estamos hablando de 346.000 personas, ¿sí?, que están o en paro o tienen un contrato parcial involuntario, ¿vale? Nos dejamos muchas más, nos dejamos muchísimos casos de precariedad o lo que sea, pero ya este dato nos está diciendo una cosa alarmante y es que 1 de cada 4 personas está en esta situación en Hego Euskal Herria, aquí, ¿sí?, no el Estado español, aquí, ¿vale? Vale, este gráfico a mí siempre me pone los pelos de punta. Y yo creo que la primera vez que me di cuenta fue con el segundo informe, con el tema del reparto de la riqueza en Euskal Herria. Y siempre se dice, ¿no?, los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez más pobres. Es verdad, no sé, pero estos datos lo corroboran, ¿sí? Si veis, la gráfica es bastante importante, ¿no? O sea, porque va de arriba y hace como una diagonal, ¿vale? Los de arriba son las personas que tienen los sueldos más altos, el 10% de las personas con los sueldos más altos. ¿Qué les ha pasado a sus sueldos entre 2008 y 2013? Que se le han subido un 8,2%. ¿Y quiénes son los que están ahí abajo? ¿O quiénes son las que están ahí abajo? Pues son las que tienen los sueldos más bajos, el 10% de los sueldos más bajos. ¿Qué les ha pasado a esos sueldos? Pues que han bajado un 7%. Es decir, a las personas con los sueldos más bajos han perdido un 7% de sus sueldos, ¿eh? Estamos hablando de sueldos, nada de, bueno, yo tengo no sé qué. No, sueldos. Es decir, por mi trabajo, lo que me pagan. Y a las personas que están más arriba se les ha subido el sueldo. Estamos hablando de crisis, ¿qué tipo de crisis realmente? ¿Vale? Y lo que vemos y lo que nos dirán en los telediarios y todo esto, el sueldo medio en Hego Euskal Herria ha subido un 2%, ¡jo, qué bien! Es una media. Y con las medias pasa eso. Y, por ejemplo, Nekane Jurado siempre habla de pollos, ¿no? Esos pollos para cenar, ¿sí? La media que es un pollo para cada uno, ¿sí? Pues alguien se está comiendo 2 porque yo no me como ninguno. Y es eso, alguien está ganando, porque cuando dan las medias piensas, ostras, pues yo no gano tanto, por lo tanto alguien se está forrando. Y es verdad, o sea, esto lo dice, ¿vale? Un 8% más de sueldo para los ricos, las ricas, bueno, los ricos normalmente, un 7% menos para las pobres, ¿vale? Bueno, espera, había un dato ahí. Bueno, los datos de la pobreza suelen ser bastante difíciles de sacar, ¿sí? Pero bueno, hay redes diferentes que se las suelen dar y todas las redes, todos los eraguíes, todos los agentes que suelen trabajar estos temas, están hablando ya todos de que en Hego Euskal Herria hay más de 400.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social y más de 100.000 personas en riesgo de pobreza severa. En pobreza severa, ¿vale? Vale. Esta infografía es un poco lo que ha explicado antes Joseba y va un poco al hilo de lo que hemos comentado antes, ¿no? Cómo se está
pues eso, banatzen, repartiendo, distribuyendo la riqueza. Y ha hablado de eso, ¿no? Por ejemplo, hicimos el análisis de los datos que teníamos, solo los teníamos los de Nafarroa, o sea, Gipuzkoa, Araba y Vizcaya, que bueno, ahora a ver si Nafarroa se pone un poco al día y tenemos más datos de Nafarroa y ya lo podemos decir, pero seguramente serán muy parecidos, ¿vale? Y es que en los últimos 30 años ha habido un trasvase, ¿sí?, de rentas de trabajo a rentas de capital o bueno, al capital, ¿sí? Entonces, lo que nosotras hemos perdido, el 10% que hemos perdido nosotras, lo han ganado ellos. Por lo tanto, y en el segundo informe lo decíamos muy claramente, ¿sí?, la lucha de clases existe y está muy viva, lo que pasa es que estamos perdiendo, ¿vale? Vale, en este informe, al final, lo que hemos analizado es la situación de las mujeres, ¿sí?, con unas adirazles, con unos criterios, ¿vale?, y el caso de la juventud, ¿vale? Entonces, hablamos de las olvidadas y las más explotadas. Y bueno, los datos yo creo que últimamente se están dando bastantes en este sentido. El sindicato Lab también ha hecho un trabajo bastante importante, entonces tampoco vamos a ahondar demasiado en ello. En el segundo informe lo explicamos bastante bien, yo creo. Sí, hablamos de las 3 zapalkuntzas, explotaciones, ¿vale? Y bueno, yo recomiendo su lectura, está en la página web y es bastante interesante. Bueno, en lo que hemos analizado son 2 cosas, yo creo que bastante importantes. Sí, es la cuestión de la parcialidad, ¿sí?, el trabajo parcial. ¿Por qué analizamos esto? Porque muchas veces, bueno, precariedad, sí, bueno, vale. Vamos a hablar de la parcialidad, ¿sí? Muchísimos trabajos, hemos hecho, ¿no?, el 60% de los trabajos, bueno, de los contratos que se hacen son parciales, vale, que se firman. ¿Qué pasa con esos trabajos parciales? La mayoría las firmamos las mujeres, ¿sí? Y nos decían, bueno, tranquilas, vosotras es que necesitáis un trabajo parcial porque tenéis mucho trabajo en casa, que si los niños, que si los mayores, no sé qué, os viene bien, ¿no?, ese trabajo parcial. Hay que decir que en este gráfico se ve, en 2008 solo el 18% del trabajo parcial era voluntario para hacer ese tipo de trabajos, zaintza lanak, ¿vale?, el trabajo de cuidados, solo el 18%. Y hoy en día no llega al 15%. ¿Vale? Es decir, ese trabajo parcial que se hace, solo el 15% lo hace para poder cuidar, ¿vale? Y normalmente serán mujeres, claro, esa obligación. Claro, lo que pasa es que el trabajo parcial involuntario ha subido de un 30% a un 60%. Es decir, todo el trabajo parcial que se hace, de todo el trabajo, el 60% es involuntario. Esas personas no quieren un trabajo parcial. Y lo que el mercado laboral español, y de Euskal Herria, porque es español, nos está ofreciendo son contratos parciales, la gran mayoría involuntarios. Y esto es importante, porque muchas veces nos dicen, no, las mujeres, no. Las mujeres tenemos que sufrir la división sexual del trabajo, y eso ya es bastante potente, ¿sí? Es decir, las mujeres cobramos mucho menos porque estamos en un tipo de trabajo determinado, ¿sí? Porque no nos dejan acceder a otros trabajos, ¿sí? No será porque no estemos cualificadas hoy en día, porque normalmente además estamos más cualificadas que los hombres, pero seguimos en un mercado que está dividido por sexos, ¿sí? Pero es que además no es solo que solo podamos acceder a un tipo de trabajo, sino es que además no nos dejan trabajar todas las horas que queremos, sino estamos obligadas a trabajar en la parcialidad. Vale, y el tema de siempre. Nuestros sueldos, los sueldos de las mujeres, las tendríamos que subir un 36% para igualarlas a las de los hombres, ¿sí? Y esto es muy bestia, pero es que esas desigualdades se están agrandando, ¿vale? Y entonces esto también forma parte tanto del capitalismo como del patriarcado, ¿sí? O sea, esas desigualdades cada vez van a más. Por lo tanto, que no nos cuenten historias. Y aquí se ve. Es muy bestia, o sea, decir que nos tenemos que subir el 36% para igualarnos a la de los hombres, y aquí la anécdota, ¿no? En el informe no lo decimos tan guay, o sea, decimos, hay que subir un 27% el sueldo de las mujeres. No, la cuestión es que
Aquí, por ejemplo, el sindicato Lab lo hizo muy bien, ¿sí? Nosotros decíamos, no, un 27%, hay que subir, ¿no? Bueno, es un 27% menor que el sueldo de los hombres. Y Lab dijo, no, 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 el sueldo que hay que subir es el de las mujeres, por lo tanto, es un 36% el que tenemos que subir, pero tenemos que subirlo, no bajar el de los hombres. Y esto es importante también, ¿eh? Y la importancia de la mirada, ¿sí? Si tú lo analizas desde los sueldos de los hombres, vas a decir que sí, sí, ganamos 27% menos, sí, sí. No, 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 tenemos que ganar un 36% más para igualarnos. ¿Eso qué quiere decir? Que en 2008, por ejemplo, la diferencia era de media, la media también, ¿vale? La diferencia era de 6.600 euros y en 2013 de 7.700 euros. Es decir, en 5 años se ha agrandado esa brecha 1.100 euros. ¿Vale? Y así, ¿vale? Capitalismo, patriarcado, vale. Esta diapositiva, yo creo que, bueno, a mí personalmente es que son datos bastante importantes. Bueno, si analizamos, como antes hemos hecho, ¿no? Bueno, cogemos todos los salarios, todas las mujeres que cobran un salario y analizamos las mujeres que menos cobran, el 10% de mujeres que menos cobra el salario, ¿no? Pues, por ejemplo, en Nafarroa, antes hemos dicho que bajó un 8% de media. En Nafarroa, el sueldo de las mujeres que menos cobran, de 10%, ha bajado un 18,8% su sueldo. Es decir, 1.400 euros al año. Es decir, esas mujeres cobran 504 euros al mes. El 10%, o sea, una mujer de cada 10 cobra 504 euros al mes en Nafarroa. Y su sueldo se ha bajado un 18,8% en estos años de crisis para algunas, ¿vale? En EAE, por ejemplo, es 657. En el otro, en el 25%, es decir, si no cogemos el 10%, sino cogemos el cuarto, ¿vale? Un 25%, se ha bajado el sueldo un 7,3%, es decir, casi 1.000 euros y al mes cobran 930 euros. Media también, pero 930. Es decir, el 25% de las mujeres que cobran un sueldo en Nafarroa cobra un 930 euros al mes. La media, la que nos va a dar, bueno, Teleberri igual no, porque siempre habla de la EAE, y en Nafarroa tampoco, porque solo hablará de Nafarroa, pero nosotros decimos, la media de Hego Euskal Herria es de 2.184 euros al mes. Claro, si vivimos de medias, nunca nos vamos a dar cuenta de la realidad que está tapando toda esa media. Si decimos que, bueno, de media los sueldos han subido un 2%, nunca vamos a ver esa realidad que está detrás. Y la realidad es bastante, bueno, esta tampoco es escarbando demasiado, o sea, haciendo unos numerillos ya sale, ¿vale? En ese sentido. Bueno, el tema de las mujeres, bastante potente, ¿vale? ¿Veis? El 27%, no, es un 36%, ¿sí? El que sube. Vale. Tema de la juventud. Aquí, por ejemplo, hemos querido poner los dos gráficos a la vez, ¿sí? Por un lado, arriba tenemos la tasa de langabezi, de paro juvenil. Bueno, juvenil es decir un poco mucho, porque hemos calculado entre 15 y 34. Yo casi entro. Está bien, está bien. En fin. Bueno, lo hemos hecho también. Gaindegia nos recomendó también hacerlo así. Porque, bueno, poner 25-26... sabemos que bueno, cada vez entramos más tarde al mundo laboral, ¿sí? Sabemos por qué también, porque nadie quiere entrar en ese mundo laboral que es completamente precario, pues sobre todo para la juventud, ¿sí? Entonces pusimos en 34, ¿vale? Y lo de abajo es escola porrota, que fracaso escolar, ¿vale? También entre 15 y 34 años. La raya de arriba es la española, ¿vale? Y la segunda sería de Hego Euskal Herria, ¿sí? Vale. Vemos que la langabezia, que la tasa de paro en Hego Euskal Herria es más parecida al Estado español, ¿sí? Que a la europea, ¿sí? Se parece más, está más cerca que el Estado español. En cambio, a la hora de analizar la educación, ¿sí? Se parece mucho más a la europea. Es decir, nos educan como europeas,
¿sí? Tenemos una educación bastante parecida, bastante más parecida a la europea que al Estado español, que bien, pero nos obligan a trabajar como españolas. Nos obligan a trabajar con relaciones laborales españolas, nos obligan a trabajar con leyes españolas, ¿sí? Entonces hay una diferencia bastante grande, ¿sí? Toda esa educación, toda esa inversión que se supone que se hace en esa juventud, ¿sí?, se está evaporando, porque es que además estamos hablando que se ha dado una... ¿Sunchitu? Es que no se escucha, tío. si no me traduce... Destrucción, oída, Osondo. Se han destruido más de 140.000 puestos de trabajo juveniles, ¿vale?, entre 25 y 34 años, casi un 40% de puestos de trabajo. Eso quiere decir que durante estos años, en Hego Euskal Herria, desde 2008, se han ido más de 75.000 jóvenes a vivir fuera, con todo lo que supone eso, ¿sí? Y siempre nos dirán, pero los jóvenes está bien, que sí, yo también he estado fuera, todo lo que queráis. Pero esos 75.000 personas, esas 75.000 jóvenes, no se han ido por propia voluntad, han sido expulsados de sus tierras, ¿vale? Entonces, bueno, queríamos dejarlo claro. Antes os hemos hablado de que, bueno, Gaindegia nos hizo una propuesta de precariedad, ¿vale? Tasa de desempleo más precariedad. En 2008, entre la juventud, esa juventud hasta los 34, ¿vale?, era un 14%. En 2014 ya es un 36%, ¿vale? Un 25% en paro, 25% de juventud. Y una cosa, es de 16 a 34, pero si lo subiésemos más, si subiésemos a 25 así, esa media subiría, ¿vale?, porque es muy bestia, ¿vale? Luego, un 1% que ya no tiene esperanza de encontrar trabajo, eso también tela, ¿sí? Y estamos hablando de un 9,8% que está en parcialidad involuntaria, ¿vale? Estamos hablando de 75.000 jóvenes que se han tenido que ir porque, al fin y al cabo, lo que les ofrecemos aquí, lo que se ofrece aquí, es paro y precariedad, nada más. Vale, pues para terminar, bueno, en el informe hay una serie de conclusiones que de forma breve y casi telegráfica voy a comentar, ¿no?, de forma resumen, y luego ya os damos la palabra. Como decía, de forma telegráfica, para nosotros es importante subrayar una idea, y es que la crisis no es natural. Nosotros damos mucha importancia y siempre comentamos temas de tenemos que intentar ver también las noticias económicas de forma que sea capaz de desenmascarar lo que hay detrás de de presentar esas noticias, ¿no? Cuando nos dicen que hay un tsunami financiero o un terremoto en la bolsa, parece que nos están hablando como si fuera algo natural, como si no hubiera responsables de todo ello. No. Detrás de todo lo que está ocurriendo hay responsables políticos y sobre todo hay responsables económicos y sobre todo hay responsables financieros, que son los que han decidido utilizar esta crisis para hacer políticas neoliberales, para seguir desregulando la economía y para seguir forrándose a nuestra costa, ¿no? En segundo lugar, para nosotros es importante entender que el mensaje de estamos saliendo de la crisis tiene un único y exclusivo objetivo, que es ocultar la realidad. Y la realidad es que hay quien ha decidido cronificar las tasas de paro actuales porque sabe que mediante las políticas económicas que están planteando en los próximos 10 o 15 años no se podrían recuperar las tasas que había en el 2008. O sea, al ritmo de creación de empleo de estos últimos 5 años o de estos incluso últimos 2 años, que son, se supone, los que más empleo se ha creado, se necesitarían entre 15 o 20 años para llegar a las tasas de paro que había en 2008. Por lo tanto, ellos saben perfectamente que no estamos saliendo de crisis alguna. Lo que ocurre es que simple y llanamente nos dicen que estamos saliendo de la crisis para que la gente se relaje y nos acostumbremos a vivir con una tasa de paro donde en Hego Euskal Herria haya 200.000 personas que presionen a la baja para que las personas que tienen trabajo acepten condiciones draconianas y firmen pues, todos los datos, o sea, todas las condiciones laborales que ha comentado Jone, ¿no? En tercer lugar, que eso supone claramente
que la riqueza, la apuesta por la riqueza de algunos es la pobreza de la mayoría y que eso es evidente en este proceso y que ese es el objetivo y que, por lo tanto, como ha dicho Ione, la lucha de clases sigue existiendo y que en esta crisis está siendo utilizada para intentar multiplicar sus esfuerzos, ¿no? Y, en cuarto lugar, nosotros tenemos que entender que si queremos hacer frente a toda esa realidad, si queremos hacer frente a todo lo que estamos comentando, no podemos seguir mirando a España. No podemos seguir pensando, como hacen algunos, permanentemente intentar comparar y decir que tenemos mejores tasas de paro que en España, o que tenemos más industria que en España, o que tenemos más. Simple y llanamente tenemos que ser capaces de entender que tenemos otra estructura económica diferente, que tenemos otras relaciones laborales diferentes, que tenemos otra mayoría sindical diferente, que tenemos otra juventud con otra educación diferente, que tenemos otras relaciones sociales y que, por lo tanto, necesitamos las herramientas como cualquier otro pueblo para tomar nuestras propias decisiones. Y que seguir mirando al Estado español y seguir bajo las políticas económicas del Estado español, pues nos va a llevar a lo mismo que está llevando al Estado español, que es a un Estado fracasado. ¿Por qué un Estado fracasado? Primero porque política y económicamente se percibe, pero es que además, como se ha comentado, en estos momentos la única apuesta que existe por parte del propio Estado español, podemos decir, pero por parte de los poderes económicos, la única función que se le da a la economía española para los próximos 10 o 20 años es ser la residencia de la tercera edad europea. Eso es lo que va a ser el Estado español en el reparto que han hecho algunos de lo que le corresponde a cada país. Y es pues que Canarias, Málaga, Andalucía, pues se conviertan en la residencia de la tercera edad de Europa, ¿no? ¿Y con ello qué se pretende? Bueno, pues si esa es la apuesta económica, se necesitan unas relaciones laborales, unas condiciones laborales precisamente para ese tipo de economía, por eso se hacen las reformas laborales que se hacen, por eso se hace una apuesta clara por la oligarquización, se apuesta por la financiarización de la economía. Y estos 7 años que han hecho, pues reformas energéticas para favorecer a unos pocos, reformas financieras para favorecer a unos pocos y reformas laborales para joder a la mayoría, hablando en plata. Esa es la apuesta económica que se ha hecho por parte del Estado y esa es la que estamos padeciendo, porque aunque nuestra economía no tenga absolutamente nada que ver con ello, se nos hace padecer, ¿no? Y en esa forma de padecer, pues el informe subraya, como ha hecho Ione claramente, que no todos, en este caso no todas, padecen las consecuencias de la misma manera y que tanto la juventud como las mujeres son las que de forma más contundente están padeciendo esas condiciones, ¿no? Y, por lo tanto, como decía anteriormente, ¿qué es lo que necesitamos para hacer frente a todo eso? Pues indudablemente tener soberanía económica, indudablemente tener la misma capacidad que puede tener cualquier otro Estado y, por lo tanto, necesitamos construir un Estado decente, como decía el otro día Arnaldo Otegi, un Estado donde la dignidad de las personas sea el objetivo, ¿no?